Compañero presente, profesor, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los principios familiares del Antiguo Testamento en el siglo XXI. El propósito de este ensayo es analizar la importancia de la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos y el papel de la mujer en el Antiguo Testamento y su aplicabilidad en este siglo XXI. Hablaremos sobre la reflexión usando los textos bíblicos, ¿no? Para poder también ir a la palabra del Señor y conocer más de sus enseñanzas. Pasa mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre la importancia de la familia en el Antiguo Testamento. Bueno, comenzaré diciendo que la familia es una institución diseñada por Dios y obviamente como fue diseñada por Dios es de gran importancia y bendición, porque todo lo que Dios creó es bueno. En Génesis 1, capítulo 1, versos 27 y 28, encontramos cómo es que se forma la familia, ¿no? Dice la Biblia que el Señor Dios Todopoderoso creó varón y hembra y les dijo que fructifiquen, que se multipliquen, que sojuzguen la tierra, que llenen la tierra, que enseñoren sobre los peces, sobre las aves, etc. Entonces vemos ahí la conformación de la familia, es a través de un hombre y una mujer. En Génesis capítulo 4, verso 1 y 2, vemos cómo es que comienza esta primera familia, este hombre con esta mujer, Adán y Eva, ¿no? Para ser más específicos, cómo es que procrean a sus primeros hijos, ¿no? Caín, Abel, ¿no es cierto? Inclusive vemos ahí también en el versículo 2, perdón, las labores que ellos comenzaron a desempeñar. Uno fue labrador de la tierra y otro fue pastor de ovejas, de animales, ¿no? En Génesis capítulo 5 vemos ya la extensión de la familia, vemos ya la descendencia de Abel, ¿no? Se nombra a sus descendientes, normalmente se nombra al varón y esto nos da también la idea de que el varón era cabeza del hogar. En Génesis 34, versos 5 y versos 7, nos habla también de que era muy importante el trabajo en la familia, ¿no? Y nos habla de que, bueno, no habla en el caso de Jacob, ¿no? Jacob ya también fue un patriarca, nos habla de que él, Jacob fue un pastor de ovejas, ¿no? Un pastor de animales. Y bueno, también sus hijos, ¿no? Se dedicaron también a esa labor y apoyaban a su padre en esa labor. También vemos algo muy importante en la familia que tiene ya que ver con la instrucción, ¿no es cierto? Con si se puede decir así, la educación espiritual, ¿no? Dios le manda a los padres que repitan a sus hijos, ¿no? Que no se cansen, que sean constantes en recalcarle a sus hijos la ley, los mandamientos, diciéndoles incluso que debían repetir a sus hijos las palabras que Dios les había enseñado al acostarse, al levantarse, cuando anden por el camino, que la palabra tenía que estar inclusive en su casa, pegado ahí, ¿no? Para que ellos siempre estén mirando y acordándose de la ley del Señor, ¿no? También, bueno, se nos dice en Salmo 78, 5 al 7, que Dios le dio testimonio a Jacob, le dio la ley a Israel. ¿Para qué? Para que se la transmitan a sus hijos, ¿no? Para que ellos nunca se olviden de Jehová Dios, ¿no? Y esto obviamente es parte del amor que los padres deben tener a sus hijos, porque cuando uno sabe instruir a sus hijos como padre, está demostrando que tiene amor por ellos, porque uno sabe que cuando instruyen a sus hijos, instruyen los padres a los hijos, les va a ir bien. Y por otro lado también, un papel muy importante o algo muy importante que los hijos deben hacer para con los padres es honrarlo. En Éxodo capítulo 20, verso 12, nos habla de la honra que los hijos deben tener a sus padres para que les vaya bien. Es un mandamiento con promesa. Y qué importante, ¿no? La familia, ¿no? En el Antiguo Testamento, que Dios se valió de una familia. En Génesis capítulo 12, de verso 1 al 3, vemos el llamado
de Dios hacia una familia, al cabeza del hogar, Abraham, ¿no? Pero también salió él de esa tierra donde él habitaba, Ur de los Caldeos, a una tierra que Dios le iba a mostrar más adelante, ¿no? Entonces Dios se valió una familia, ¿no? Llamó una familia y dice, para bendecir a otra familia, dice el texto, ¿no? Haré de ti una gran nación, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, muy importante acerca de lo que se habla de la familia en el Antiguo Testamento, y obviamente esto es de vital importancia para las familias actuales. En nuestra actualidad es muy importante, son muy importantes estos principios, ¿no? Y vemos muchas veces que por no prestar atención a estos principios, la familia está en decadencia. Muchas familias andan en decadencia. ¿Por qué? Porque no instruyen a los hijos como tienen que instruirlos por los mandamientos del Señor, no se preocupan, ¿verdad?, por darles esa ley a sus generaciones, los hijos no honran a sus padres, eh, y vemos una familia lamentablemente en crisis, ¿no? Por eso es importante volver a esos principios bíblicos que hablan sobre la familia. Que Dios le bendiga. El matrimonio en el Antiguo Testamento y la aplicabilidad actual lo podemos dividir en tres puntos. Punto número uno, el diseño original de Dios. El matrimonio fue creado por Dios y su propósito es el compañerismo, la procreación y el reflejo del carácter de Dios. El punto número dos, prácticas culturales en el Antiguo Testamento. Se practicaban la poligamia, matrimonios arreglados y la dote, aunque no eran el ideal divino, ¿no? El matrimonio era un pacto social y familiar con valor legal y espiritual. El tercer punto es aplicabilidad actual. Hoy se reafirma el modelo bíblico, amor, fidelidad y compromiso mutuo. Aunque el contexto ha cambiado, el matrimonio sigue siendo un pacto sagrado ante los ojos de Dios, base para la familia cristiana y formación de valores. Continuamos con la importancia de la crianza de nuestros hijos. En un mundo que carece de valores y principios como el amor, la humildad y la castidad, Dios nos confía la educación de nuestros hijos basados en los fundamentos en la palabra de Dios, según el Salmo 128, versos del 1 al 4. Como padres, ser un ejemplo vivos en la reflexión y cultivación de la palabra de Dios, para que así puedan encontrar un ambiente favorable para desarrollar las virtudes cristianas. Efesios capítulo 6, el verso 4. Es mejor un diálogo que obligarlos y forzarlos a que hagan algo sin que les nazca. La reflexión es el mejor camino a seguir para hallar en ellos obediencia. Solo así construiremos una familia sólida, basándose en los principios cristianos, guiados por la fe y el amor. Romanos capítulo 12, el verso 10. El papel de la mujer en el Antiguo Testamento y su relevancia en el siglo XXI. En estos tiempos, la mujer tiene un lugar importante en la sociedad, cosa que en el Antiguo Testamento no era así. Según las costumbres judías, las mujeres tenían una posición digna, indiscutible en el hogar. Podemos ver en el libro de Proverbios 31, 10 al 31, mas no en las actividades públicas. Era una sociedad patriarcal. Y en la vida pública los judíos consideraban que los asuntos y actividades públicas estaban fuera del hogar y por lo tanto fuera de la esfera especial de la mujer, por lo cual era considerada inferior. Podemos también mencionar aquí el estatus de la mujer en la vida privada. El carácter distintivo y la dignidad de la mujer están bien ilustradas en la vida privada, familiar de Israel, destacando entre ellos en la historia judía. También podemos observar la educación, ¿no? La educación para las mujeres no era importante para los rabinos, ya que pensaban que la mujer era incapaz de comprender los tales enseñanzas, por lo cual no recibían las mismas instrucciones de un varón. La posición de la mujer era muy baja. Podemos también observar
el matrimonio, ¿no? La importancia de la mujer en el matrimonio es que sobre ella recaía la responsabilidad del hogar, debía que estar sujeta a su marido, estaba bajo autoridad y control de su esposo por costumbre o por ley, pero dentro de su hogar ella era la conciencia de su marido y de ayudar en la formación de los hijos, ya que esto recaía sobre ella. Así, si ella cumplía con sus responsabilidades dentro de su hogar, recibía un mismo honor que el padre, a pesar que la mujer judía se veía restringida por ciertas limitantes. En la vida pública de la mujer. Aquí la mujer, aunque no manejaba un papel importante, le permitían estar en eventos religiosos. La ley mosaica esperaba la presencia de la mujer, de las mujeres, ¿no? En el santuario de las temporadas festivales. Ellas estuvieron presentes cuando se leyó la ley en el tiempo de Nehemías. Estuvieron cuando David recuperó el arca y se ponían contar con las hijas de Silo para estar en la fiesta anual. En el siglo XXI el papel de la mujer judía ha sido transformada gracias a la búsqueda de la igualdad de derechos y participación de todas las áreas de la vida, ¿no? Desafiando tradiciones, buscando la mayor participación en la toma de decisiones tanto dentro como fuera de la comunidad judía. Gracias.